esto fue el 84, me da la impresión que en el 94 yo fui a la Biblioteca Nacional y pedí el registro de reseñas críticas para saber qué habían dicho de mí o de ese libro los críticos, los que reseñan libros, los que escriben los libros. No había ninguna sola reseña de mi libro en la Biblioteca Nacional registrada, no había ninguna sola reseña registrada. Entonces dije, ¿qué hago yo? Publicitando a huevones, con todo respeto a la palabra, dándole pelota a fulano que valen menos que yo, y a mí no me toman en cuenta nadie. ¿Qué hago yo? No escribo más. Y para esa producción cronística que estuviéramos llevando, he retomado en estos días a través de una serie de crónicas que me están publicando en el periódico El Insular de aquí de Castro, todos los viernes durante 4 meses seguramente van a estar publicando ahí unas crónicas que están en el Guardián del Mito. En el Guardián del Mito, de Rosa. Y dejé de escribir estas reseñas. Entonces, esporádicamente, de vez en cuando sí he hecho algunas cuestiones que he publicado, que están circulando por internet, que he mandado a algunas revistas, algunas revistas universitarias a modo de ensayos, etcétera. Pero no estoy escribiendo, publicando ese tipo de cosas. Y respecto a mis libros, como decía, tengo un libro de cuentos en la editorial El Cultrón de Valdivia, que espero que salga pronto, porque tengo ya la mitad financiada, me falta la otra mitad. Y no quiero deber nada, la verdad es que no quiero, me ofrecen dinero, pero si quiero después lo va vendiendo y lo va poniendo. No quiero andar con esos libros, no quiero andar a las carreras caja por caja vendiendo para poder pagar una cuenta. Lo pago, el libro es mío, yo veo si lo regalo o lo quemo. Y tengo ese libro del que hablaba fuera de cámara adelante acerca del terremoto de Chiloé, que también está inédito, lo postulé a un concurso regional, con unos fondos regionales, como crónica, y me lo devolvieron diciendo que era ensayo. Y al año siguiente lo postulé a un concurso de ensayo y me lo devolvieron diciendo que era crónica. Perdón, Mario, especificamos. Mario sostiene que el terremoto de Chiloé es el terremoto del 60. Es que el que todos lo conocemos como el terremoto de Valdivia. Cuéntanos un poquito sobre esa tesis que tienes. Bueno, todo el mundo dice, los científicos, los que escriben, los que estudian, se refieren al terremoto del 21 y 22 de mayo de 1960 que asoló 13 provincias del sur chileno como el terremoto de Valdivia. Yo hice un seguimiento a ese terremoto porque lo viví personalmente. Yo estaba acá, en Castro, y mi señora madre y mis hermanas estaban en Ancud. Había una hermana que estaba interna en la escuela normal de Ancud, y mi madre había ido allá a pasar el 21 de mayo con ella a comprarle zapatos para que desfile para el 21 de mayo, y le tocó vivir el terremoto allá. Entonces, mis suegros son de Ancud, mi señora de Ancud, por supuesto, era una niña nada más todavía en la época, pero conozco de cerca toda la historia, el desastre que dejó ese terremoto y el maremoto fundamentalmente en Ancud. Entonces después haciendo cuentas, analizando, revisando documentos, textos históricos, fui descubriendo de repente, por ejemplo, que entre el 21 y el 22 de mayo hubo 4 terremotos en la zona costera de Chile, en la zona centro-sur, de Chillán al sur. Hasta Daitao alcanzó en Aysén. Y de los 4 terremotos, el segundo del día 22 fue el más fuerte, el más grave, el más total, diríamos, el que se transformó en cataclismo, que llegó a 9,6 grados en la escala de Mercalli. Que viene a ser el récord Guinness. El récord Guinness del mundo desde que están registrados los terremotos, el más grande de nivel, diríamos, en profundidad, en fuerza, en fiereza, fue ese que se vivió. Pero ese terremoto tuvo su epicentro a 30 millas de la costa de Ancud, frente al canal de Isacao, primero que nada. Entonces no fue frente a Valdivia, por lo tanto ya hay un hecho puntual ahí que hace preguntarse a mí, bueno, ¿por qué el terremoto de Valdivia, si el más grave y el más fuerte, el que causó más daño, estuvo aquí en Ancud? Por un lado. Y segundo, sacando cuentas, sumando los datos del Ministerio del Interior, pueblo por pueblo, poblado por poblado, inclusive unos pueblos como Huaycoya, que desapareció completamente y murieron sus 100 habitantes porque se les vino un cerro encima y no quedó nadie vivo, Corral, Niebla, qué sé yo, todos son lugares, Puerto Saavedra, etcétera. La totalidad de los muertos que dejó este terremoto reconocido oficialmente por el Ministerio del Interior son de 1.651, de los cuales 657 mueren en todas las demás provincias del país y los otros 1.000 en Chiloé, y en Chiloé solamente prácticamente en Ancud, porque aquí en Castro murieron 7, en Quillón murieron 2, en Quenac murió 1 en una isla. Entonces el 90, o sea, el 60% de los muertos están en Ancud y el 92% de los desaparecidos
Entonces, un terremoto que, por su fuerza y magnitud, afecta fundamentalmente a la zona costera de Chiloé. Y por la cantidad de muertos y de desaparecidos que dejó, afecta al sur. ¿Por qué puede llamarse el terremoto de Valdivia? Esa es mi tesis, mi propuesta y mi... Claro, bueno, eso está como libro y medio, también no está cerrado este capítulo. Tengo una historia también, yo soy bombero, entre otras cosas. He sido el refundador de una compañía que estuvo disuelta, pero antes de eso había sido voluntario entre el año 63 y el 72. Me retiré voluntariamente porque se entendía que los trabajos de la unidad popular eran más importantes que ser bombero y que había otros que podían apagar el fuego, ese tipo de fuego, y que yo estaba para otras tareas mejores o mayores. Pero fui a apagar otros fuegos. Fui a apagar otros fuegos. Pero después, posteriormente, cuando en algún periodo de la historia disolvieron esa compañía, decidí reingresar y ayudar a su reconstrucción, y por lo tanto, junto a otro grupo de gente, la reorganizamos y reconstituimos. Entonces estoy bombero, estoy escribiendo una historia del cuerpo bombero, porque el año 1996, cumplió 100 años de cuerpo bomberos de Castro, y la primera compañía que fue la fundadora no existía en ese momento, estaba disuelta. Entonces, el que escribió, hay un libro de historia respecto a este centenario, que escribió un profesor de historia, historiador local, que se llama Dante Montiel, que registra en esa historia del cuerpo bombero de Castro la historia de su compañía, la segunda compañía, y brevemente de la demás compañía, pero no registra la historia del cuerpo bombero porque no está incluida la primera compañía. Entonces, como yo soy escritor, como volví a esta primera compañía de la cual había sido parte anteriormente, dije, es injusta esta historia, hay que reescribirla. Tuve la suerte además que cayeron a mis manos documentos de la época que no consideró este joven, cuando es más joven que yo, cuando escribió su libro de historia de los bomberos. Entonces me di en escribir ese libro y registrar esos antecedentes. Aquí hubo un periódico que se fundó en 1904, se llamaba, ¿cómo se llamaba? La Voz de Chiloé, La Voz de Castro. Y el fundador fue a su vez un fundador del Cuerpo Bombero de Castro, y era el secretario general del Cuerpo Bombero al momento de que su padre le dio la plata para comprar una imprenta y fundó este periódico, dirigente político, radical, primero liberal, después radical, etc. Entonces, y este periódico existió entre 1904 y 1936, periodo que no registra este otro joven historiador en la historia del Cuerpo Bombero de Castro. Y en ese periódico, que salía 3 veces a la semana o 2 veces a la semana, de acuerdo a la cantidad de correos, de noticias que tenía, y continuado durante estos 32 años, existen muchos registros de los incendios y de los sucesos de la ciudad y que afectan a los bomberos. Y son registros fehacientes, pudiéramos decirlo, porque quien los escribía era el secretario general de la institución durante muchos años. Entonces, y eso no están allí registrados en una fuente directa. Así que me cayó de perilla ese trabajo, y ese libro también lo tengo terminado. Ahora lo estoy postulando un proyecto de Fonda Regional, a ver si me lo financia, lo postulé vía Cuerpo Bombero, porque financian solamente a instituciones con personalidad jurídica. Por supuesto tengo 3 o 4 libros de poesía. Tengo una historia de un texto que se llama Crónicas Maravillosas de mis aventuras entre los comedores de arroz, nacido a raíz de una invitación que me hizo la Municipalidad de Chonchi el año 98 para acompañar a una delegación cultural a Corea del Sur. 30 días estuvimos allá. Por supuesto, me enamoré como buen poeta de una coreana. Mi señora se enoja cuando lo cuento. Y terminé escribiendo un libro de ese viaje, no maravilloso, pero sí único, porque no creo que alguien más me vuelva a invitar a ir a Corea del Sur hasta 30 días en un hotel de 5 estrellas, atendido a Cuerpo del Rey, con traductores, con guías, qué sé yo, que me llevan para todos lados y me muestran lo exótico y lo hermoso, y lo tremendo de ese país, curiosamente capitalista, pero con un gobierno, con una política económica que en alguna medida uno quisiera imitar. Por ejemplo, cosas concretas como esta. En Corea del Sur la tierra no es propiedad de ningún particular, es del Estado. Ellos pasaron hambre hasta el año 50, 55, entonces tomaron una decisión, y la constitución política de su país lo tienen, que nunca más las tierras serán de los particulares. Nunca más. No hay pedazo de tierra que sea de particular. Todo es del Estado. Y el Estado le da rienda a los que quieran actuar como agricultores, trabajar de agricultores, y estos deberán pagar anualmente los impuestos. No son heredables estos arriendos. Si el fulano no cumple, simplemente se traspasa el arriendo a otro y chao. Es una medida de corte socialista en un país capitalista. Uno sabe que hay